Buenas noches, profe. Hablas con Greg Meneses, estudiante de Ingeniería Civil, en este caso por la materia de Física 2, Universidad de Medellín. Eh, Monté un poco tarde la primera parte del quiz o de la actividad evaluativa que es lo escrito, lo teórico, porque primero pues me enredé un poco resolviendo los ejercicios y cuando vi la hora ya era tarde, me confundí, pensé que eran 2 horas, no sé. Yo sé que claramente hice hora y media. Espero me valga esta segunda parte, profe, que es importante y realmente es interesante, digamos, lograr cursar o terminar con buen término el curso. Bueno, ensayo donde se defina, escribe un ensayo donde se defina de manera clara y detallada el concepto de campo eléctrico y potencial electrostático. El campo eléctrico, digamos que es el área en el espacio donde se genera una interacción de cargas, o más que interacción o movimiento de cargas, ¿cierto? Ya sea hacia el objeto o fuera de él, disipándose o atrayéndose, ¿cierto? Eso dependerá del tipo de carga, si es positiva o negativa. Yo tengo un objeto en este caso que es un anillo o un objeto que sea conductor o que se permita cargar o que esté cargado, ¿cierto? Ese objeto, alrededor de ese objeto, va a haber perpendicularmente a él una carga que se está alejando o atrayendo dependiendo su signo, ¿cierto? Esa carga o ese espacio donde esas cargas hacen esos movimientos es lo que nosotros conocemos como campo eléctrico. Es un poco rústico la explicación, pero trata uno de montarla a lo que realmente a conciencia es y no puede estar enfocado en una teoría como tal, ¿cierto? Dice por qué o qué maneras se correlacionan el campo eléctrico y el potencial electrostático. Antes de decir eso, tengo que definir que es un potencial electrostático. En este caso, el potencial electrostático habla de que es la unidad de medida en voltaje, en este caso, de un campo eléctrico, ¿cierto? Como dije anteriormente, un campo eléctrico es la zona o el espacio donde las cargas alrededor de un objeto cargado, valga la redundancia, están en movimiento, atrayéndose o alejándose. ¿Cómo determino yo que ese campo eléctrico existe? En el momento en que en el momento en que yo esas cargas las puedo medir. Entonces, yo a través de un potencial electrostático determino una distancia del objeto si realmente existe un campo eléctrico o no, ¿cierto? En este caso, si tenemos un anillo sobre una superficie que es el agua, que puede ser conductora, esa superficie me permite determinar con un voltímetro el lugar exacto donde el campo eléctrico comienza a perderse o se desaparece, que es cuando mi potencial electrostático llega a cero. Cuando mi potencial electrostático tiene su mayor unidad de medida, es porque está muy cercano a mi objeto. Él va desapareciéndose a medida que yo me voy alejando de mi objeto. Y eso determina como el área o circunferencia del campo eléctrico, ¿cierto? Como tal. Entonces, con la correlación a través de una unidad de medida que en este caso el potencial electrostático, yo puedo determinar que sí existe un campo eléctrico, ¿cierto? Bueno, el punto número 2 dice, calcule el campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a una distancia X como se muestra en la figura. En este caso tenemos la figura que son dos discos de radio R. Dentro de los dos discos hay una distancia D y a la distancia D puntual, que es perpendicular a cada disco, yo tengo un punto P seleccionado a una distancia X. Perpendicular porque es el punto más cercano entre los dos discos. Entonces yo tengo un punto P que tomo arbitrariamente y le genero una distancia X del disco izquierdo. Digamos que para poder dar una solución puntual a este ejercicio, yo tengo que determinar que los dos discos están cargados
En este caso vamos a cargarlos de una energía positiva, una carga positiva para cada uno, ¿cierto? Al yo tener una carga positiva, los dos discos, el campo eléctrico de los dos discos se va a sumar. Y como se va a sumar, para mí va a ser más fácil determinar la distancia o el valor de ese campo eléctrico puntual como tal. Como no tenemos unidades de medida puntuales, entonces en este caso todo va a quedar expresado a los símbolos que tenemos determinado. En este caso Q, que sería nuestra carga, X, que es nuestra distancia que tenemos acá. Entonces tenemos que, por principio, sabemos que los dos discos son simétricos. Entonces podemos determinar que el campo eléctrico es 1 sobre 4pi por eso lo su 0. Esto multiplicado por la carga Q, que está con un índice X, que es la distancia de nosotros, multiplicado por X, que es la distancia del punto P. En este caso sobre un radio al cuadrado, ¿cierto? Un radio al cuadrado, ese radio sería, antes de determinar esto, yo tengo que darle unos valores a la distancia, ¿cierto? Entonces, la distancia del punto P al disco izquierdo sería X, pero la distancia del punto P al disco derecho sería la distancia menos X. Entonces, en este caso, me variarían un poco las ecuaciones y tendríamos que, como inicialmente, tendríamos que calcular, primero que todo, tenemos que calcular la carga, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que para nuestra solución o como tal, nuestra Q, que en este caso la ponemos como QX, que es su índice, se calcularon dos ecuaciones, la ecuación de QX y la ecuación del campo eléctrico. Entonces, más adelante la voy a sustituir, pero inicialmente quiero que entiendas que para llegar a la ecuación final tuve que tomar las dos cargas positivas para hacer que se sumaran los campos eléctricos y poder determinarlo, ¿cierto? Entonces, puntualmente, tengo la ecuación general, en este caso para calcular campo eléctrico, que es 1 sobre 4pi por eso 1 sub 0. Esto vamos a multiplicarlo por el Qx, que después voy a reemplazar por un valor que está puntualmente, que es lambda por R. Este lambda por R va a ser multiplicado por 2pi, de acuerdo pues a que estamos hablando de dos discos. Entonces, estamos hablando de un disco, perdón, pues como tal. Entonces, eso se va a aplicar pues como tal a cada uno de los discos. Entonces, tengo en el campo, al yo determinar la suma de las cargas, al ser positivas, ambas van hacia afuera, el sentido es hacia afuera, el sentido es hacia la derecha. Las cargas del disco izquierdo van hacia la derecha, las cargas del disco derecho van hacia la derecha. Digamos que tenemos la facilidad de sumarlas. Entonces, para este caso puntual, haciendo pues ya el tema, el tema, digamos, de simplificar el ejercicio y sustituyendo el Qx por lambda, que multiplica 2πr, tendríamos que la ecuación final para determinar nuestro potencial de campo eléctrico, nuestro campo eléctrico, perdón, sería 2R sobre lambda en R sobre 2 epsilon sub 0, que todo esto va a multiplicar la suma de las dos cargas puntuales, para este caso de los dos discos. Entonces tendríamos que finalmente la ecuación sería final, que quedaría representativa porque no tengo variables para sustituirlas y dar un valor real. Sería 2R sobre el lambda en R sobre 2 epsilon sub 0, que multiplica a X sobre R al cuadrado más X al cuadrado, todo eso en raíz cuadrada elevado a la 3, ¿cierto? Más, del otro lado tendría la misma ecuación, pero diferencial de que la distancia no es X, sino D menos X sobre R2
que es el radio al cuadrado, más, en este caso tendría otra vez la distancia elevada al cuadrado, que sería d menos x, de el segundo disco, y todo eso con su raíz cuadrada respectivamente elevado a la 3. Entonces, digamos que la diferencia que hay entre una ecuación que suma y la otra que suma son las distancias que existen del x del disco derecho a P y del disco izquierdo a P, ¿cierto? Que sería x y d menos x. Entonces así quedaría expresada nuestra ecuación. Si nos vamos para el ejercicio número 3, el ejercicio número 3 me habla de dos cascarones, ¿cierto? Uno está intrínseco, está dentro del otro. Tiene un radio interno A, un radio interno B, un cascarón grande de radio interno C y un cascarón grande de radio interno de externo D. Entonces, cada radio del cascarón pequeño A, B, del cascarón grande C, D, serían los radios como tal, ¿cierto? Para este caso aplicaríamos la ley de Gauss. Sabemos que al interior de esos objetos no existe una... al interior del objeto pequeño no hay una carga puntual, entonces o no está cargado, no lo menciona el enunciado, entonces tenemos que es una carga encerrada inicial 0, ¿cierto? Cuando yo tengo que el radio es menor a, o sea, el radio está por dentro del círculo pequeño, no tenemos una carga encerrada, ¿cierto? Una Q que nos permita determinarla, entonces en ese caso nuestro campo eléctrico sería 0. Si nosotros nos vamos al segundo escenario, que es A menor a R y R menor a B, que sería al interior del disco o al interior de la cáscara, el campo eléctrico no existe o no viaje por dentro de la cáscara, entonces en ese caso también tendríamos un campo eléctrico 0. Como determinamos acá, el campo eléctrico dentro de un conductor es 0. ¿Por qué? Porque el conductor genera que el campo vaya, lo rodee y siga hacia el otro objeto, no ingrese, porque realmente, como dice la teoría, que cada carga es, digamos que el objeto no lo atrapa, sino que sigue, entonces no tendría carga encerrada. El tercer escenario, tenemos que el radio es menor a B, el radio es mayor a B, pero el radio es menor a C. Ese es el espacio entre los dos cascarones, ¿cierto? Ese espacio entre los dos cascarones tenemos que, si las cargas inicialmente son del cascarón pequeño es 2Q positivos y el cascarón grande es 4Q positivo, acá tendríamos que el espacio entre los dos cascarones sería, para el campo eléctrico sería 1 sobre 4 pi por n seno sub 0, que multiplica a 2 veces la carga, que sería el 2 positivo, sobre el radio al cuadrado, ¿cierto? El radio no lo tenemos claro porque no tenemos una unidad de medida del radio, pero sí sabemos el radio que es entre el disco 1 o el cascarón 1 y el cascarón 2. Esa zona puntual tiene una carga expresada en esta ecuación, que no la determinamos puntual porque no tenemos los datos precisos, pero sabemos que inicialmente tiene un 2Q sobre el radio al cuadrado de esa distancia, y en ese caso 1 sobre 4 pi epsilon sub 0. Pasamos al siguiente. Entonces, digamos que el exterior del cascarón seguiría siendo 2Q o más 2Q, que es la carga que sale o que genera ese campo eléctrico del cascarón pequeño. El escenario número 3 habla del radio mayor a C,
y del radio menor a D, que es al interior del cascarón grande. Como tienen carga eléctrica positiva, que ambos van hacia afuera, este representa el interior del cascarón grande. No tengo un campo eléctrico como tal, porque digamos que no ingresa, pero si tengo una carga contraria al interior de ese cascarón, que sería un menos 2Q. Una carga contraria que tendría el cascarón grande, sin embargo, no transmite campo eléctrico, porque al interior de los elementos como tal cargados no hay campo eléctrico, no existe campo eléctrico por principio, ¿cierto? El campo eléctrico es esa área que rodea cada elemento cargado. Eh, en el escenario 5 tenemos que el radio es mayor a D. Radio mayor a D quiere decir que es la parte externa del cascarón grande, la parte externa del cascarón grande. Que esta parte externa del cascarón grande la podemos determinar, en este caso también, como lo dije inicialmente, la carga, las cargas, en este caso, como ambas son positivas y como se habló en el segundo ejercicio, que sé que quizás en la explicación no fue muy claro, en el caso del segundo ejercicio, como las cargas son positivas, tienen la misma dirección, se pueden sumar. Entonces, en este caso sería el cascarón pequeño, que es 2 más de 2Q positivos, y el cascarón grande, que es 4Q positivos, sumaría 6Q como carga encerrada, ¿cierto? Carga encerrada sería 6Q, y esas 6Q yo las llevo a mi ecuación de campo eléctrico, que sería E, que es igual a 1 sobre 4pi por eso sub 0, 4pi por eso sub 0, que todo esto, este fraccionario va a multiplicar a la 6Q de la carga sobre el radio al cuadrado. Que esta sería como la ecuación general de mi campo eléctrico, o cómo quedaría expresada mi campo eléctrico. Entonces, para este caso la superficie exterior sería también igual a los 6Q, que es lo que viaja alrededor del cascarón puntualmente. Digamos que todos esos ejercicios, el 2 y el 3, son ejercicios teóricos que nos permiten a nosotros determinar o expresar la teoría de lo que hablamos del ejercicio número 1, ¿cierto? El campo eléctrico, cómo viaja, cómo determino yo, digamos en este caso, la potencial electrostático en un punto determinado en el campo eléctrico, como sería el punto P para el ejercicio número 2, o como sería los radios exteriores de cada uno de los cascarones, ¿cierto? Como el campo eléctrico no se encuentra ni viaja al interior del cascarón, por eso siempre nos va a dar 0 en los escenarios puntuales, como es el 4, el 1 y el 2, que son interiores a los cascarones. El 2 es el interior del cascarón pequeño, el 4 es el interior del cascarón grande, pero el 1 da 0 porque es el que queda por dentro, el campo por dentro del cascarón pequeño, y no tenemos enunciado que diga que esté cargado, ¿cierto? Entonces puntualmente es la situación para este caso. Bueno, no nos extendemos más, pero gracias a la ley de Gauss logramos determinar, pues, digamos, el campo eléctrico para cada una de estos 5 escenarios puntuales. Profe, muchas gracias, y espero pues el video pueda ser avalado por usted, ya que digamos que en la primera parte del ejercicio la mandé un poquito tarde. Gracias, profe, y quedo pues atento a cualquier retroalimentación. Gracias.